En los últimos años de su vida, Carlos IV desembolsó grandes cantidades de dinero para asegurarse que su hijo Wenceslao fuera elegido emperador. La bula de oro, el documento que él mismo había redactado, impedía los sobornos, por lo que se dedicó a otorgar privilegios especiales, realizar contratos simulados y a conceder tierras por los servicios prestados a los príncipes electores. Compró el título de margrave de Brandeburgo a la familia Wittelsbach, por lo que la familia imperial, siendo reyes de Bohemia y margraves de Brandeburgo, al votarse a sí mismos en la elección, ya contaban con 2 de los 7 votos. Estos sobornos encubiertos surtieron pleno efecto. Los otros 5 príncipes votaron de forma unánime para convertir a Wenceslao en el rey de romanos. Analizar el gobierno de Wenceslao es complejo. Él alcanzó el trono imperial justo al inicio del conocido como el Cisma de Occidente, en el que la Iglesia católica estuvo dividida en 2, con un papa residiendo en la sede de la ciudad francesa de Aviñón y un segundo papa en Roma. El antipapa Clemente VII estaba controlado por el rey de Francia y los cardenales franceses, y gozaba del apoyo internacional de Escocia, Nápoles, los reinos cristianos ibéricos de Castilla, Aragón y Navarra. Por su parte, Inglaterra, Portugal, Lombardía, Polonia, Hungría y en principio el Sacro Imperio apoyaban a Urbano VI en Roma. Digo en principio porque la postura oficial de Wenceslao era de apoyo a Roma, pero en realidad dio más que sobrados motivos para volver a la jerarquía eclesiástica en su contra. El rey, para evitar conflictos a gran escala con Francia y dedicarse a sus asuntos privados en Bohemia, apoyó en varias ocasiones a los franceses. La Iglesia no le perdonaría la muerte de Juan Nepomuceno, el vicario del arzobispo de Bohemia, que luchó para mantener una única archidiócesis fuerte en Bohemia y se resistió a los intentos de Wenceslao de crear un segundo arzobispado bajo su influencia. Nepomuceno acabaría siendo arrestado bajo cargos más que cuestionables y muriendo en prisión. Es probable que quienes custodiaban al religioso se extralimitaron a las órdenes de Wenceslao y acabase muriendo por la tortura y las malas condiciones de su cautiverio. Pero Juan de Heinstein, el arzobispo de Bohemia, y toda la Iglesia aprovechó para construir un relato de mártir piadoso que había muerto frente al cruel poder real. Wenceslao no se molestó en restablecer puentes con la Iglesia, sino que redobló su apuesta apoyando a Juan Hus, un sacerdote muy famoso entre la baja nobleza y el pueblo bohemio, que había ganado popularidad por sus reproches a la estructura de la Iglesia, criticando principalmente la acumulación de riquezas en Roma. Defendía que la misa se practicase en el idioma del pueblo y que en la Eucaristía no solo se diese de comer el pan a los asistentes, y que el vino no estuviese reservado únicamente al sacerdote, sino que los fieles también debían beber la sangre de Cristo. El rey, aun sabiendo que desde Roma se empezaba a acusar a Juan Hus y sus seguidores los husitas de herejes, decidió nombrarlo predicador. Apoyó su candidatura a rector de la Universidad de Praga y le convirtió en su confesor personal, tanto suyo como de la reina, Sofía de Baviera. Otra cuestión que los enemigos de Wenceslao también le comenzaron a echar en cara era su pasividad ante la amenaza turca. Los otomanos habían invadido la Europa bizantina y asediado Constantinopla en hasta 3 ocasiones distintas, pero las murallas de la ciudad resistieron. Los turcos optaron por aislar la ciudad y conquistar las regiones que la rodeaban. Tomaron Adrianópolis, a la que renombraron como Edirne, y establecieron allí su capital. Siguieron avanzando hacia el norte, invadiendo las posesiones venecianas y consiguiendo una gran victoria frente a serbios y bosnios en la batalla de Kosovo en el 1389, que les permitió controlar los Balcanes centrales. Toda la cristiandad sabía que los turcos continuarían su marcha al norte, pero Wenceslao no quiso enfrentarse a los musulmanes ni apoyar a los que sí lo hacían.
Entre los que sí lucharon contra esta amenaza fue el rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo, hermano de Wenceslao y segundo hijo varón del fallecido Carlos IV. Segismundo reunió su ejército respondiendo a la cruzada de Bonifacio IX, en el que integró a varios nobles y caballeros valacos, genoveses, venecianos y voluntarios del Sacro Imperio, muchos de ellos del Palatinato del Rin, pero también de Castilla, Aragón, malteses y búlgaros. A este ejército se unió también una fuerza de unos 5.000 caballeros franceses, casi todos ellos borgoñones. El objetivo de este ejército cruzado combinado era retomar Nicópolis, en la ribera del río Danubio, al norte de la actual Bulgaria. La ciudad fue asediada durante 2 semanas sin éxito, pues la fortaleza contaba con una guarnición numerosa y bien preparada. Además, los cristianos no disponían de armas de asedio efectivas. Fue en el transcurso del asedio que una fuerza de exploración turca apareció para avistar al ejército rival, pero fue interceptada y capturada por la caballería de Segismundo. Justo en este momento se produce un hecho muy controvertido. No sabemos exactamente por qué, si es que los cruzados no disponían de víveres suficientes para mantener prisioneros o si intentaron aplicar guerra psicológica para desmoralizar al enemigo. Lo cierto es que todos los prisioneros musulmanes fueron ejecutados, una decisión que manchó moralmente la expedición y que muchos de los nobles y soldados europeos lamentarían horas después. El ejército turco apareció y se desplegó sobre una serie de lomas y colinas que rodeaban la llanura de Nicópolis. Segismundo, que tenía experiencia previa combatiendo a los otomanos, intentó razonar con los borgoñones para mantener al ejército unido. Pero estos, ciegos de confianza, hicieron caso omiso y cargaron contra la avanzadilla enemiga. La carga borgoñona dispersó la vanguardia musulmana y los borgoñones continuaron cabalgando hasta la colina bajo un fuego constante de flechas. Al alcanzar la loma, advirtieron que la espesura del bosque era mayor de lo previsto, lo que restaba eficacia a la carga de caballería. Por si fuera poco, los turcos habían dispuesto frente a sus unidades de proyectiles estacas de hasta 3 metros, una defensa que dificultaba la maniobrabilidad de sus caballos. Los borgoñones desmontaron para retirar parte de las estacas al mismo tiempo que acabaron con los arqueros otomanos. Convencidos de una inminente victoria, en lugar de esperar a juntarse con la fuerza de Segismundo, cargaron de nuevo para chocar contra el sultán. Los caballeros alcanzaron la posición del sultán Bayaceto I, pero se toparon con una amarga realidad. El líder turco se encontraba protegido entre batallones de genízaros, soldados profesionales, maestros en gran diversidad de armamentos, a los que los otomanos adiestraban en el arte de la guerra desde que eran niños. La embestida de los genízaros resultó devastadora para los borgoñones, cuyas filas empezaron a desmoronarse. Segismundo forzó la marcha para alcanzar la línea de batalla y evitar el cerco de sus aliados. A pesar de las bajas, estuvo a punto de dar la vuelta a la batalla. Pero el príncipe de Serbia, Stefan Lazarević, vasallo de los otomanos, irrumpió el flanco de Segismundo, provocando que muchos de sus soldados se retirasen. Segismundo mantuvo la formación durante un breve tiempo, hasta que comprendió que la derrota era inevitable, y se retiró de vuelta al Danubio. Tras liberar Nicópolis del asedio, el sultán Bayaceto I montó en cólera al descubrir que sus exploradores habían sido ejecutados mientras permanecían cautivos. En represalia, ordenó la ejecución masiva de los cruzados capturados. Las cifras de la masacre varían según las crónicas, entre 500 y 3.000 cristianos muertos. El escritor bávaro Johann Stitelberg participó en el enfrentamiento y narró en sus escritos la batalla. Fue uno de los capturados y de los pocos que fueron perdonados. Un perdón que le costó 20 años como esclavo en la corte del sultán, hasta que consiguió regresar a Baviera. Nicópolis fue la última gran cruzada de la Edad Media y el momento que consolidó a los turcos en Europa.
El resultado de esta batalla no fue un caso aislado. En términos militares, durante los siglos XV y XVI, los otomanos fueron una pesadilla. Una picadora de carne que eliminaba cualquier ejército europeo que osara plantarle cara. La derrota afectó la percepción pública del emperador Wenceslao ante toda Europa, dejando una imagen de cobarde y mal cristiano. Por el contrario, y a pesar de haber sido derrotado, Segismundo de Hungría ganó la reputación de baluarte ante los musulmanes, de hombre capaz de solucionar problemas y actuar ante las crisis. Se empezó a gestar la idea entre las gentes del imperio que debió ser él, y no su hermano, el emperador desde el principio. Wenceslao continuó coleccionando enemigos, tanto en la Iglesia como laicos. Eliminó derechos y la posibilidad de formar ligas autónomas a varias ciudades del imperio, desmantelando los privilegios que su padre había concedido y enemistándose con gran número de gremios y comerciantes. La propaganda en su contra aumentó, hasta el punto de describirlo como un personaje absolutamente cruel, un vago que no atendía a los asuntos de Estado, que pasaba el día borracho en orgías, consumando todo tipo de depravaciones. Sí es cierto que tenemos fuentes fiables que nos indican un problema de Wenceslao con el alcohol, pero el resto de las acusaciones más bien parecen exageradas por la Iglesia y sus enemigos. Cuando la nobleza alemana le dio un ultimátum para que viajase a Roma, para poner fin al cisma, apoyar al Papa y ser coronado emperador, Wenceslao se negó. Y finalmente los príncipes electores se rebelaron. En el 1400, los arzobispos de Treveris, Maguncia y Colonia, junto al elector del Palatinato del Rin, se reunieron en Oberlandstein, y argumentando que Wenceslao no estaba cumpliendo con sus compromisos ni con el juramento por el cual le nombraron emperador, le declararon depuesto. Eligieron a Ruperto del Palatinato, el príncipe elector, como nuevo emperador. El sistema de la bula de oro no había previsto una posibilidad como esta, y el imperio cayó nuevamente en el viejo problema de la doble elección. Otra conclusión que podemos sacar de esta situación es que el imperio, en términos de poder e influencia, quedaba claramente dividido en dos ejes. Entre los intereses de las regiones tradicionalmente más ricas en el Rin, frente al auge de Bohemia, Austria y Brandeburgo, estados con un tamaño significativamente superior. Ruperto era un hombre rico, pero no a los niveles necesarios como para tener un impacto decisivo. Ni contaba con un ejército para imponerse sobre Wenceslao. Contrajo numerosas deudas y contrató mercenarios para realizar campañas en Italia, sin éxito alguno. Quien sí poseía el prestigio y la capacidad para cambiar el tablero político era Segismundo. Bajo mentiras, el rey de Hungría visitó a su hermano en Praga y le amenazó para que abdicara en su favor. Wenceslao se negó y fue capturado. Ante la negativa, Segismundo pasó a su plan B. Intentaría utilizar a su hermano y gobernar el imperio desde la sombra. Envió a su hermano hecho prisionero a Austria y planeó forzarle a viajar a Roma para ser coronado emperador y controlarle como a una marioneta. Esta jugada no prosperó, no solo porque Wenceslao se resistiera. Ruperto aprendió de sus intenciones y posicionó sus ejércitos en Italia. Wenceslao conseguiría escapar en el 1403, por lo que Segismundo se replegó a Hungría, tejió una red de alianzas con los príncipes electores y esperó a su momento. 7 años más tarde, en el 1410, Ruperto muere de enfermedad en su castillo de Landskron. Segismundo presentó su candidatura y fue votado mayoritariamente, incluso su hermano lo apoyó, abdicando de manera indirecta, a cambio de mantener el trono de Bohemia. Este acto debilitó internamente a Wenceslao. Su problema ya no era la pérdida de capacidad de mando y apoyos entre la nobleza bohemia. El pueblo checo, consciente de que el rey no era plenamente libre y que estaba sometido a la autoridad imperial de su hermano,
comenzó a darle la espalda, terminando por agotar los pocos apoyos que aún le quedaban. Este escenario empeoró cuando Wenceslao se vio obligado a retirar su apoyo a Juan Hus en el 1412. Tuvo que hacerlo porque en los últimos años el religioso afiló su crítica contra la Iglesia y empezó a denunciar las indulgencias. Las indulgencias era un tema muy escabroso. Todo el mundo sabía que parte de la jerarquía de la Iglesia ofrecía el perdón de los pecados a las personas más poderosas a cambio de dinero, pero nadie se atrevía a denunciarlo, no solo por el miedo a la represión de la Iglesia, sino porque el rey y la nobleza se beneficiaban económicamente de esta práctica. Juan Hus fue el primer clérigo de alto perfil que se posicionó en contra de las indulgencias. En el fondo, estas críticas eran una consecuencia natural de todo su pensamiento teológico y filosófico. Bajo el convulso escenario del cisma de Occidente, los estados pontificios recurrieron a la venta de indulgencias para sufragar el esfuerzo bélico en contra de Nápoles. Al prolongarse la guerra, esta práctica se volvió sistémica, lo que terminó por suscitar un profundo malestar y vergüenza entre diversos sectores de la nobleza y el clero, entre ellos el sacerdote bohemio y sus seguidores. Juan Hus recibió muchísimas presiones que lo obligaron a abandonar Praga, pero ni se retractó ni se relajó en sus críticas. Durante los años entre 1412 y 1414 que estuvo en el exilio, propuso sus conclusiones teológicas más radicales. No paró de señalar en diversos escritos y apariciones públicas que la Biblia como fuente de autoridad debía colocarse en una posición por encima del Papa. Y en su obra final, De Ecclesia, resaltó que la Iglesia no era el conjunto de clérigos, ni obispos, ni cardenales, sino que se trataba de una entidad invisible compuesta por el cuerpo de los fieles o predestinados. Estas dos ideas, de la supremacía de la Biblia sobre el magisterio católico y que la Iglesia es invisible, son dos proposiciones teológicas que sumirán a Europa en el más profundo caos siglos después. Muchos historiadores y teólogos consideran a Juan Hus, y no a Martín Lutero, como el auténtico origen o padre de la Reforma protestante. Cuando Segismundo convocó el Concilio de Constanza, contactó con Hus y le explicó que utilizaría su autoridad para acabar con el cisma y devolver la dignidad a la Iglesia. Le prometió que promocionaría un movimiento de reforma para eliminar la corrupción y malas prácticas si éste le acompañaba. El sacerdote aceptó y partió con dirección al Rin. El Concilio de Constanza fue uno de los concilios ecuménicos de la Iglesia más importantes de la Edad Media. Segismundo consiguió imponerse. Se quitó de encima a las tres personas que en aquel momento decían ser el Papa y forzó a los cardenales a que eligiesen un único y legítimo Papa. Elección que ganó Martín V. Muchos temas fueron sometidos a debate durante el concilio. A nivel político internacional se estudiaron las acusaciones que la orden teutónica había vertido sobre la monarquía polaca. Los caballeros teutónicos, en su cruzada en Lituania, fueron derrotados por el ejército polaco, perdiendo terrenos en Prusia Occidental y dejándoles militarmente muy debilitados. La orden monástica acusó a Polonia de proteger a paganos y evitar su conversión. El abogado de la oposición polaca, Paweł Wlodowicz, respondió que una conversión por la fuerza de Lituania contradecía el principio del libre albedrío y que Polonia se comprometía a ir cristianizando el territorio de forma paulatina. Pavel ganó el caso y los caballeros teutónicos, al no ver satisfechas sus pretensiones, buscaron ayuda militar en el exterior. Encontraron el apoyo deseado en Brandeburgo, dando inicio a una alianza que con el tiempo trascendería al propio Sacro Imperio. A nivel teológico hubo debates sobre doctrina sacramental y se discutieron reformas necesarias para mejorar la imagen de la institución.
Juan Hus, que había acudido al concilio creyendo que tendría la oportunidad de ser oído, fue traicionado por Segismundo, apresado y automáticamente procesado por herejía. El juicio duró meses, y en prisión la salud del clérigo de 45 años se resintió. Se defendió argumentando que no deseaba provocar ningún cisma y que sus posiciones debían ser rebatidas utilizando la Biblia. Hus era un hombre demasiado adelantado a su tiempo. La Iglesia Católica no disponía en ese momento de los hombres con mecanismos intelectuales y doctrinales para defenderse dialécticamente del bohemio, y lo condenaron como hereje a la muerte en la hoguera. Tanto la cúpula de la Iglesia como Segismundo vivían disociados de la realidad del pueblo bohemio. No comprendían qué implicaba traicionar a Juan Hus y ejecutarlo, el enorme insulto que suponía echar sus cenizas al Rin. Durante años, los checos fueron acumulando resentimiento contra las autoridades locales y eclesiásticas. El 30 de julio de 1419, la olla a presión estalló. Durante una procesión husita en Praga, encabezada por el predicador Jan Celibiski, una piedra lanzada desde un edificio lo alcanzó. La procesión se convirtió en una turba y todos los seguidores de Hus salieron a la calle. Manifestantes entraron en el ayuntamiento de Praga y apresaron al alcalde, 5 concejales católicos y un juez. Los prisioneros fueron arrojados por las ventanas y asesinados por el gentío. Este episodio, conocido como la defenestración de Praga, casi coincide con la muerte de Wenceslao 15 días después. Algunas fuentes afirman que su debilitada salud empeoró con el desarrollo de las revueltas y que murió de un ataque al corazón. Wenceslao murió sin hijos, dejando a Segismundo como el único heredero al trono bohemio. Segismundo intentó entrar en Praga sin éxito. Los husitas se levantaron en todo el país. Así se inició uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo checo, las guerras husitas. Este conflicto guarda un lugar especial para aquellos más aficionados a la historia militar. Las guerras husitas fue uno de entre tantos enfrentamientos del siglo XV que demostró la anticuada forma medieval de hacer la guerra, en especial sus cargas frontales de caballería. La contienda nos dejó para la posteridad la imagen del Babenburg, o fuerte de carros. Los husitas utilizaban carros de carga reforzados con tablones de madera gruesos para crear un castillo móvil, como una muralla defensiva en pleno campo de batalla. Los carros se colocaban en círculos o en cuadrados, unidos entre sí por cadenas. Dentro de este recinto se refugiaba la infantería, los suministros y la caballería ligera. Cada carro era como un pequeño búnker. La, entre comillas, tripulación estaba equipada con armamento anticaballería, con lanzas y picas, así como armas de fuego. Segismundo tuvo que aceptar el status quo de gobernar con una Bohemia casi autónoma. Casó a su hija Isabel de Luxemburgo con Alberto de Austria y fue coronado emperador en el 1433. Tanto él como el Papa enviaron hasta 5 ejércitos cruzados contra los husitas, pero todos ellos se estrellaron contra los carros. El emperador tuvo que recurrir a una estrategia diplomática, aprovechando la división entre sus enemigos. Los husitas integraban 2 facciones, los ultraquistas y los taboristas. Los ultraquistas eran el grupo moderado. Solicitaban cierto grado de autonomía para Bohemia y la comunión de las 2 especies, pan y vino en la Eucaristía, así como reformas en la Iglesia Católica. Los taboristas, por el contrario, tenían un rasgo ultranacionalista.
casi independentista, y abogaban por una sociedad sin jerarquía eclesiástica ni nobleza. Su posición respecto a la Iglesia era cismática, asumiendo todos los postulados tardíos de Juan Hus. Consiguió convencer a base de concesiones a los ultraquistas. En Lipay, los moderados se aliaron con los bohemios católicos, derrotando a los radicales. Sin taboristas, en 1436 Segismundo pudo por fin entrar en Praga para ser coronado como rey de Bohemia. Pero el reino había quedado destruido. Bohemia, que a finales del siglo XIV parecía destinada a convertirse en la gran superpotencia que lideraría el imperio, entró en un periodo de estancamiento y decadencia. Las guerras husitas, como guerra civil interna, dejaron una fractura social y económica irreparable. Ciudades enteras siguieron antagonizándose. Los campesinos y sus señores desconfiaban entre sí. En los momentos más encarnizados de la guerra civil, los taboristas realizaron limpiezas étnicas contra la población alemana, y la mayoría huyeron. El centro de gravedad del Sacro Imperio se fue trasladando hacia Austria, el poder de Praga a Viena. Con la situación más estabilizada, Segismundo permitió que los refugiados que huían de los Balcanes entrasen en el imperio. Los valacos, serbios, croatas, albaneses y las élites griegas y bizantinas que escapaban de los otomanos se incorporaron junto a las minorías étnicas ya presentes, como eslavos y judíos, enriqueciendo al Sacro Imperio con una pequeña diversidad étnica que ayudó a fortalecer las fronteras. Fue en este particular periodo que el pueblo romaní apareció en las fronteras. Muchos se quedaron en Valaquia, la actual Rumanía, pero la mayoría entraron al Sacro Imperio. Con origen en el noroeste de la India, los nómadas romaníes pasaron siglos en los Balcanes. Algunas de las zonas de Grecia o Albania en las que se asentaron eran llamadas Pequeño Egipto, por lo que al llegar al imperio, sus líderes se identificaban como provenientes de esos pequeños Egiptos. Las autoridades imperiales creyeron que se trataba de baja nobleza egipcia que se encontraba realizando peregrinación cristiana de penitencia por Europa. Se les identificó como egipcianos o pequeños egipcios. El nombre egipciano fue evolucionando a como les llamamos hoy día, gitanos. Conforme avanzaron hacia el oeste del imperio y entraron en el reino de Francia, se comenzó a llamarles bohemios, pues fue Segismundo quien les entregó salvoconductos para transitar libremente por Europa. Estos pergaminos oficiales estaban firmados por él como rey de Bohemia, y de este modo la palabra bohemio adquirió su acepción artística en referencia a una persona descuidada con las formalidades, que desprecia las normas sociales establecidas, de manera equivalente a la naturaleza nómada del pueblo gitano. Enseguida hubo fricciones con los gitanos, siendo expulsados de algunas ciudades del norte del imperio, y tenemos constancia de decretos imperiales de finales del siglo XV que ya instaban su expulsión del Sacro Imperio. Segismundo no tenía hijos varones. El linaje Luxemburgo moría con él. Así que preparó en los últimos años de su vida la candidatura de su yerno, Alberto de Habsburgo, ante los príncipes electores. Murió a los 69 años en Moravia, el 9 de diciembre de 1437. Alberto, coronado como Alberto II, era heredero de Bohemia y Hungría. Nunca sabremos si hubiese llegado a conseguir ambas coronas y acumular tan enorme poder, pues su reinado tan solo duró 1 año y 7 meses, muriendo en octubre del 1439 mientras defendía la frontera húngara contra los otomanos. Su reinado fue corto, pero su familia no abandonaría el trono imperial en los próximos 4 siglos. Murió con su mujer embarazada de Ladislao el Póstumo,
cuya regencia fue autoasumida por su tío segundo, Federico III. Federico pasaría a la historia como el primer Habsburgo coronado formalmente como emperador en Roma, y aprovechó esta regencia para intentar someter a Bohemia y Hungría. Tanto húngaros como bohemios se resistieron, esperando la madurez de Ladislao. No obstante, el joven Ladislao moriría poco después de alcanzar la mayoría de edad, a los 17 años, y permitiendo a Federico perpetuar su linaje. Los enormes esfuerzos de los Habsburgo por acumular poder al este del imperio y conseguir los tronos de Bohemia y Hungría darían sus frutos más adelante, pero con un coste. La familia desdeñó sus posiciones originales en el antiguo ducado de Suabia, al suroeste del país. Los suizos aprovecharon para liberarse del yugo Habsburgo, con conflictos armados que se extendieron desde finales del siglo XIV a principios del XV. Durísimas guerras de desgaste en la que los suizos inventaron la figura de Guillermo Tell. Un líder completamente fabricado que demuestra cómo es el arte, especialmente la literatura, y no los ensayos políticos y filosóficos, la capaz de gestar el mito fundacional de una nación. Los suizos consiguieron la independencia de los Habsburgo constituyendo la Confederación Helvética, aunque todavía bajo el marco formal del Sacro Imperio Romano. Es durante el reinado de Federico cuando nos topamos con la gran fecha, 1453. Evidentemente, se trata simplemente de un consenso historiográfico. Nadie en Europa ni en el mundo se acostó el 31 de diciembre del 52 creyéndose una persona de la Edad Media, ni se despertó el 1 de enero dando la bienvenida a la modernidad. 1453 es una fecha clave debido a dos acontecimientos que afectaron directamente al Sacro Imperio: la caída de Constantinopla y el fin de la Guerra de los 100 años. Respecto a Constantinopla, tras resistir durante décadas aislada, los otomanos realizaron un último asalto con gran cantidad de cañones, y las murallas teodosianas sucumbieron. El impacto comercial fue inmenso. El control europeo sobre los tramos finales de la ruta de la seda colapsó. Los turcos impusieron aranceles abusivos, cerraron puertos estratégicos y establecieron monopolios sobre productos de lujo como la seda y las especias. Estos productos hasta entonces fluían hacia el Sacro Imperio a través de las redes venecianas y genovesas. Este bloqueo de facto encareció los productos asiáticos en los mercados de ciudades como Augsburgo o Nuremberg, obligando a los banqueros y comerciantes alemanes a replantearse sus rutas de suministros. Es cierto que esta asfixia económica fue el motor principal que impulsó la era de los descubrimientos, pero generalmente se pretende dar una versión eurocentrista, como si Portugal, Castilla, Francia e Inglaterra partieran a descubrir el mundo debido a un espíritu emprendedor y aventurero. No se equivoquen, las naciones del oeste de Europa comenzaron a bordear África como una medida desesperada, porque la ruta de la seda estaba bloqueada por un ejército experto en exterminar europeos. Suerte para ellos que encontraron América. Para terminar, sobre la Guerra de los 100 años, Francia salió victoriosa de un conflicto existencial. Retomó el control de todos sus vasallos a excepción de uno y expulsó a los ingleses a su isla. El vasallo que permaneció por su cuenta fue Borgoña. Cuando hablo de Borgoña, no me refiero a aquel reino de Borgoña que conquistó la dinastía Salia hace 3 siglos. Ese antiguo reino de Arles estaba prácticamente bajo control de Francia desde la época del Interregno. No me refiero a la Provenza mediterránea, sino al ducado de Borgoña con capital en Dijon, al este del país.
Durante la Guerra de los 100 Años, los borgoñones se desentendieron de los problemas de los reyes franceses y buscaron su beneficio personal. A base de una política de uniones personales, consiguieron controlar las zonas más ricas de Europa: las Tierras Bajas, Luxemburgo y la joya de Europa, Flandes. El problema es que no solo se dedicaron a aumentar su patrimonio personal. Durante la guerra, en numerosas ocasiones se aliaron con los ingleses. Varios sucesos a lo largo de la contienda fueron percibidos por los franceses como traiciones injustificables. Y de entre todas ellas, quizá la más importante fue la del 1430, durante el fallido asedio de Compiègne, cuando los borgoñones aprovecharon la retirada del ejército francés para emboscar y capturar a Juana. Ella sería posteriormente vendida a los ingleses y enjuiciada por un tribunal ilegítimo. Debemos entender que Borgoña jurídicamente estaba delicadamente dividida en dos: el ducado de Borgoña, que debía responder como vasallo al rey de Francia, y el condado de Borgoña, que era territorio imperial. El sueño de los duques borgoñones era liberarse de ambos e instaurarse como un reino independiente. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, sabía que la corona francesa no olvidaría las afrentas de su familia y que cualquier pretexto sería suficiente para justificar una invasión de sus estados. A esto se sumaba su condición de señor de las Tierras Bajas, donde la burguesía flamenca y holandesa mantenía una estrecha alianza de intereses con Inglaterra. Este vínculo pro-inglés era el motor de su prosperidad, basado en el flujo constante de lana británica a través del Canal de la Mancha para abastecer sus ricas industrias textiles. La baza más poderosa que poseía para defenderse del poder francés era su hija, María de Borgoña. Carlos recibió proposiciones para la mano de su hija de casi todos los nobles y reyes de Europa, y eligió al mejor de todos ellos, al archiduque Maximiliano de Austria, el hijo del emperador Federico. Con la sucesión asegurada, Carlos pasó a la ofensiva contra el ducado de Lorena, en un intento de conquistarlo para conectar Borgoña con sus territorios en los Países Bajos y Flandes. Pero muere en Nancy en enero de 1477 ante una coalición de loreneses y mercenarios suizos. La muerte del duque aceleró la relación entre María y Maximiliano. Se casaron en agosto de ese mismo año y la pareja consolidó su legado con el nacimiento de sus dos hijos en años consecutivos, Felipe y Margarita. Resultaría anacrónico aplicar a esta época nuestro concepto contemporáneo de amor, pero sabemos que existía un afecto sincero del uno por el otro. Ambos eran atletas y jinetes excepcionales, leían novelas juntos y compartían mascotas. Ella le ovacionaba en los torneos que Maximiliano participaba y se comunicaban entre ellos en latín. Mientras María viviese, el rey de Francia no confrontaría a Borgoña. María era amada por la nobleza y el pueblo borgoñón y gozaba de gran popularidad entre sus vasallos de las Tierras Bajas. Ella había nacido en Bruselas y pasado largas temporadas de su niñez en Holanda y Flandes. La invasión estaba descartada, no solo por la esperable resistencia de los borgoñones, sino por el posible conflicto con Maximiliano y el imperio. La unión entre María y Maximiliano era prueba viva del método de actuar Habsburgo, de cómo a base de matrimonios y uniones personales habían conseguido acumular un poder insólito hasta ese momento en Europa. Empezó a circular entre las gentes la expresión que suele adjudicarse a Maximiliano, pero que se convirtió en un aforismo popular, y que muchos amantes de la historia ya conocerán. Una frase que enunciaba: que otros hagan las guerras, tú, feliz Austria, cásate. Pero creo que muchos no son conscientes de que le seguía una segunda parte.
en la que se refleja casi la burla de la familia Habsburgo hacia el resto de las naciones. Países que para poder sobrevivir o conquistar debían asumir enormes sacrificios, mientras que ellos conseguían los mismos objetivos gracias a su influencia diplomática, sin derramar sangre ni recursos. Pues los reinos que Marte da a otros, a ti te los da Venus. Pero por mucho que ellos llegaran a creerse su propia propaganda, los Habsburgo no eran dioses, ni eran capaces de controlar todas las variables. Existen infortunios, contratiempos imposibles de predecir, percances que pueden suponer que una maravillosa estrategia para controlar a tu enemigo se desmorone y que ese enemigo se vuelva incluso más fuerte. Sucesos como el que ocurrió en los bosques de las proximidades de Brujas, el 6 de marzo del 1482, con los señores de Borgoña y su corte disfrutando de una jornada de caza. En este evento, María sufre un accidente en el que cae y es aplastada por su propio caballo.